Problema. Para el gráfico mostrado se tienen las siguientes densidades. Ahí me dan las densidades de los líquidos B, C, D y E. Si la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, calcular A, la presión hidrostática en M, y B, la presión total en N. Y ahí tenemos el gráfico del problema. Hoy vamos a resolver este problema de física 2. Vamos con la solución del problema. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Bueno, aquí las densidades están claras, no lo voy a tocar. Lo que voy a hacer es extraer las alturas. Tengo aquí la altura del líquido A. Está en centímetros, lo voy a llevar a sistema internacional. Sería metros. Tengo la altura del líquido B de 0,12 metros. Tengo la altura C, 0,05 metros. Tengo la altura D, 0,010 metros. Tengo la altura E, que es igual a 0,02 metros. Tengo aquí una pequeña altura en el líquido B, le vamos a llamar B1, BN, altura BN, 0,01 metros. Me da la gravedad, en este caso es igual a 10 metros por segundo cuadrado. En este caso me lo dan. Anteriormente nosotros adoptábamos que era 9,81. Para el inciso A me piden hallar la presión manométrica en el punto M, le voy a llamar PM. Y para B me piden hallar la presión total en el punto N, le voy a llamar PN. Vamos con el gráfico. En este caso me dan el gráfico, lo que hago es analizarlo. Bueno, este es el gráfico del problema. Bueno, es un tubo que en ambos lados, por lo visto, está abierto a la atmósfera. Aquí tengo la presión atmosférica y por aquí también voy a tener la presión atmosférica. Tengo las densidades, vamos a ver si tiene lógica. Este es el más pesado, está abajo y es mercurio, correcto. Tenemos después el líquido E, que sería el segundo pesado. Tengo el líquido D, que por lo visto es agua. Y tengo el líquido C, que es más liviano que el aceite. No tengo la densidad del líquido A. Vamos a ver si lo necesitamos. Para el inciso A me piden hallar la presión hidrostática en el punto M. Como ambos lados están abiertos a la atmósfera, quiere decir que todo sistema está en equilibrio. Entonces yo puedo hallar aquí la presión hidrostática en este punto. Va a ser igual a la presión manométrica que ejerce el líquido D más la presión manométrica que ejerce el líquido C. Entonces aquí voy a poner por hidrostática. La presión en el punto M va a ser igual a la presión que ejerce el líquido B más la presión manométrica del líquido C. A esto le voy a llamar ecuación número 1. Recordemos que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ahora, para hallar la presión total en el punto N, vamos a aplicar el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que a una misma altura de un mismo líquido, la presión es la misma. Quiere decir que la presión en este punto es igual a la presión en este punto y es igual a la presión en este punto. A esto le voy a llamar punto 1 y a esto le voy a llamar punto 2, que también va a ser igual a la presión en el punto N. Aquí pongo entonces por principio de Pascal. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 y eso va a ser igual a la presión en el punto N. A esto le voy a llamar ecuación número 2. Pero ¿a qué va a ser igual la presión, por ejemplo, en el punto 2? En el punto 2 la presión va a ser igual a la presión que ejerce el mercurio
de 1 centímetro más la presión que ejerce el líquido E, más la presión que ejerce el líquido D y más la presión que ejerce el líquido C y además la presión que ejerce la atmósfera. Entonces aquí la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión que ejerce el líquido B más la presión del líquido E más la presión del líquido D más la presión del líquido C y más la presión atmosférica. A esto le voy a llamar ecuación número 3. Aquí es D, no es B. Esto es D. Lo voy a cambiar. Ahora sí. No tengo más que analizar. Vamos con la solución. Aquí 3 sería ecuaciones, que ya lo vimos. Y vamos con la resolución. Vamos con la ecuación número 1. De la ecuación 1, la presión en el punto M va a ser igual a la presión manométrica del líquido D más la presión manométrica del líquido C. Esto va a ser igual a la densidad del líquido D por la gravedad y por la altura del líquido D más la densidad del líquido C más la gravedad del más la gravedad y más la altura del líquido C. Reemplacemos datos. La densidad D es igual a 1000 y la C es 600. Esto va a ser igual a 1000 por 10 por la altura HD, que es 0,10, más, aquí dijimos 600 por 10 y por la altura HC, 0,05. Aquí entonces voy a hallar la presión en el punto M. Calculamos aquí, sería 1000 por 10 por 0.1 más 600 por 10 por 0.05. Enter, me sale 1300. 1300 en el sistema internacional, esto sería pascales. Y esta sería mi respuesta para el inciso A. Vamos para B. Esto lo voy a hacer de la ecuación número 3. De 3 tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión que ejerce el líquido B más la presión que ejerce el líquido E más PD más PC y más la presión atmosférica. Estos dos datos ya lo tenemos, que es esto. Aquí entonces la presión del líquido B va a ser igual a la densidad del líquido B por la gravedad por la altura. A esta altura le llamamos Bn, más la densidad E por la gravedad por la altura E más 1300 y más la presión atmosférica. Todos estos datos los tengo, lo único que no tendría sería la presión atmosférica. La presión atmosférica no me lo han dado, pero sabemos muy bien que en condiciones normales la presión atmosférica es igual a una atmósfera, o también es igual a 101.325 pascales. Como no me lo han dado, esto también yo tengo que asumirlo. Reemplacemos entonces los datos. La presión 2 va a ser igual a, aquí tengo, abrimos paréntesis, la altura B, la densidad B, 13.600. Por la gravedad, por la altura, que es 1 centímetro, 0,01 más
la densidad E, 1300 por 10 y por la altura E, 0,02 más 1300 y más 101.325. Calculemos. Estos 1300 por si acaso sale de la suma de la presión del líquido D y del líquido C, que ya lo hemos calculado. Esto va a ser igual a que sería 13.600 por 10 por 0.01 más 1300 por 10 por 0.02 más 1300 y más 101.325. Enter, que me sale 104.245 pascales. De la ecuación 2, la presión en el punto N es igual a la presión en el punto 2. Esto va a ser igual entonces a 104.245 pascales. Y esta sería mi respuesta para el inciso B. Y así hallamos la solución final. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.